¿Alguna vez has sentido esa punzada en la nuca que te dice que no deberías estar en un lugar? Esa vibra pesada de que si das un paso en falso, podrías simplemente dejar de existir. Bueno, imaginen eso pero en medio de la nada. Cruzar una frontera no es solo saltar una valla, es entrar en una tierra de nadie donde las leyes de la lógica se rompen. Los que han intentado llegar al otro lado cuentan cosas que te ponen los pelos de punta. Historias que los gobiernos ignoran porque son imposibles de explicar. Hablamos de sombras que te persiguen el paso, voces de familiares que están a miles de kilómetros y presencias que se alimentan de tu miedo. Si crees que el mayor peligro son los oficiales o el clima, prepárate. Hoy vamos a descender a este limbo donde lo real se mezcla con lo que nunca debió despertar. Quédate hasta el final, porque estas 5 historias te harán cuestionar qué es lo que realmente vive en los límites del mundo. La frecuencia de los olvidados. Mi nombre es Mateo. Hasta hace un año era mecánico en un pequeño taller al sur de mi país. Tenía las manos siempre manchadas de grasa, pero la comida nunca faltaba en la mesa de mi madre. Sin embargo, las deudas y las amenazas de la gente equivocada me empujaron a buscar una salida. Junté cada centavo que tenía. Me despedí de mi familia de madrugada y me uní a un grupo de desconocidos con la promesa de cruzar la frontera. Nos dijeron que el desierto de Sonora era duro, que el sol te cocinaba vivo, pero nadie nos advirtió de la noche, y mucho menos nos advirtieron que, en ese vasto océano de arena, a veces encuentras cosas que fueron dejadas atrás por una razón. Si pudiera retroceder el tiempo, preferiría haberme entregado a la migra o incluso al frío, antes de haber tocado esa cosa. Todo empezó en una noche inusualmente fría en el desierto de Sonora a finales del 2018. Llevábamos 3 días caminando. El agua escaseaba y nuestros labios estaban partidos, sangrando con cada respiración. Nuestro grupo, reducido a 5 personas tras perder al guía el primer día, buscaba desesperadamente refugio contra el viento helado que cortaba. Fue entonces cuando vimos la silueta de una construcción abandonada. Era una especie de bodega o taller mecánico en ruinas, con las paredes de adobe desmoronándose. Adentro, el aire olía a humedad, a óxido y a un aceite viejo que me resultó dolorosamente familiar. Mientras intentaba acomodar mi mochila, mi mano rozó algo metálico y frío, medio enterrado en la arena endurecido de la esquina. Lo desenterré. Era un radio de transistores anticuado, pesado, con la carcasa oxidada y la antena doblada. Guiado por el aburrimiento y la necesidad de distraerme del frío, limpié la tierra de los controles. No tenía pilas visibles, pero al girar la perilla, un chasquido sordo hizo eco en la bodega. El aparato encendió con una luz roja que iluminó nuestros rostros demacrados. Del otro lado no había música, no había presentadores, solo el siseo constante de la estática y de repente una voz. Era monótona, carente de cualquier inflexión humana, como si saliera desde el fondo de un pozo muy profundo. El joven de la camisa roja tropezará en 3 pasos, dijo la radio ahogada en la interferencia. Levanté la vista lentamente. Miré a mi amigo Luis, un muchacho de apenas 19 años que me había acompañado desde el sur. Efectivamente, llevaba una camisa roja, manchada de sudor y tierra. Nos miramos y soltamos una risa nerviosa, hueca. Pensamos que era una broma macabra, tal vez algún local sintonizando frecuencias de radioaficionados con un transmisor cercano. Luis negó con la cabeza y caminó hacia la salida para vigilar. Al tercer paso, Luis se desplomó. El sonido de su cuerpo golpeando el concreto roto fue seco, terrible. No fue un tropiezo normal, de esos donde intentas meter las manos. Fue como si algo invisible y macizo le hubiera golpeado, bloqueando sus piernas por completo. Corrí a ayudarlo, pero el ambiente en la bodega había cambiado al instante. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. La radio volvió a chirriar, esta vez con un volumen ligeramente más alto. La mujer del fondo llorará porque ha perdido su amuleto. El silencio que siguió fue roto por un jadeo de pánico. Carmen, una mujer mayor que viajaba con nosotros, se llevó las manos al pecho frenéticamente. Segundos después, comenzó a llorar con una desesperación que nos heló la sangre. El rosario de madera de su madre, que había apretado entre sus manos durante todo el viaje y que llevaba siempre al cuello, había desaparecido. La cadena de plata que lo sostenía seguía intacta, cerrada,
pero la cruz de madera ya no estaba. El terror total, el pánico primitivo que te hace perder la razón, llegó cuando la radio emitió un zumbido ensordecedor. La interferencia ya no sonaba estática, sonaba a lamentos, a gritos humanos distorsionados. La voz del pozo regresó, resonando en cada rincón de la bodega. A las 3:15 am, el grupo será rodeado por lo que no tiene rostro. Ninguno llegará al amanecer. Miré mi reloj. Eran las 3:12. Gritamos. Intentamos correr saliendo de la bodega en una estampida caótica hacia la oscuridad del desierto. Cambiamos de dirección frenéticamente, tropezando con las dunas, ignorando el dolor. Pero no importaba dónde fuéramos. La voz salía de la nada, flotando en el viento frío, narrando nuestros movimientos exactos un segundo antes de que ocurrieran. El mecánico cae de rodillas. La mujer grita hacia la izquierda. Lo último que se registró en esa maldita frecuencia no fue la voz monótona. Fue el sonido de nuestros propios gritos de agonía. Gritos que, según cuentan quienes han pasado por ahí después, quedaron grabados en el éter, reproduciéndose en bucle, esperando pacientemente al siguiente grupo que decida resguardarse del frío y encuentre ese viejo radio en la arena. Los susurradores del Darién. No debí soltarle la mano. Me dijeron que la selva juega con tu mente, que el cansancio te hace ver lo que más deseas. Pero yo soy madre. ¿Cómo puedes ignorar el llanto de tu propio hijo? Sé que él estaba lejos, sé que estaba a salvo, pero esa voz era su voz. Si estás cruzando el Darién y escuchas a alguien que amas llamándote desde la espesura, no te detengas. Llora, grita, tápate los oídos, pero no te detengas, porque lo que te llama no es tu familia, es el hambre de la selva. La selva del Darién no perdona. No es solo un bosque. Es un organismo vivo que respira, observa y caza. Es un lugar donde la humedad te cala los huesos, pudriendo las botas y la voluntad, y donde el agotamiento extremo te hace ver cosas que no existen. Elena viajaba con su grupo, una fila de almas en pena avanzando por el lodo. Tenía las piernas llagadas, cubiertas de picaduras y barro, y el corazón en un hilo, latiendo solo por la inercia de sobrevivir. Llevaban horas en un silencio sepulcral, respetando la densidad del bosque. De repente, ese silencio fue roto por algo imposible, algo que desafiaba toda lógica. La voz de su hijo de 6 años, Lucas, llamándola desde un arbusto denso a su derecha. «Mamá, tengo frío, ayúdame», decía la voz. Era un susurro lastimero, infantil, casi como si estuviera cargado de miedo. Elena se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Su mente racional le gritaba la verdad. Su hijo estaba a salvo con su abuela en otro país. Ella misma lo había despedido en la terminal de autobuses hacía semanas. Era imposible que estuviera allí. Pero la voz era idéntica. Tenía ese pequeño ceseo en la S que solo su hijo tenía, esa entonación particular al decir «mamá». Los guías, hombres curtidos con cicatrices y miradas duras que ya habían visto todo en ese infierno verde, reaccionaron al instante. La agarraron del brazo con fuerza, clavándole los dedos. «No mires, Elena, no escuches», le susurró el guía mayor con el terror asomado en sus ojos. «Si respondes, les das permiso. Si les contestas, aceptas la invitación». Elena trató de seguir, luchando contra sus propias piernas, pero la voz se volvió más desesperada, subiendo de tono, rompiendo en un llanto agónico. «Mamá, me duele. Algo me está mordiendo. Mamá, por favor». El instinto de madre fue más fuerte que el miedo, más fuerte que la lógica, más fuerte que incluso la supervivencia. Elena sintió que el pecho se le desgarraba. Con un grito ahogado, se soltó del agarre del guía y corrió. Solo fueron 10 metros. Apenas 10 metros fuera del sendero marcado hacia la densidad de la vegetación. En cuanto sus pies tocaron la maleza más oscura, donde la luz del sol no llegaba, la luz del niño cambió drásticamente. El llanto cesó de golpe. Fue reemplazado por un sonido que heló la sangre de todo el grupo. Una carcajada metálica,
profunda y antigua, que vibraba en el suelo como un terremoto leve. No está de más decir que no era algo humano. El grupo, paralizado en el sendero, solo vio como una sombra larga, desproporcionada, con unas extremidades que parecían ramas secas y dedos largos, emergía de la oscuridad. La sombra envolvió a Elena. Ella no gritó. El sonido se ahogó en su garganta mientras era arrastrada hacia el fango con una violencia sobrenatural. Al día siguiente, cuando la luz del alba permitió ver un poco más, lo único que quedó de ella en ese punto fue una bota, solitaria, semi-hundida en el barro. Pero no estaba vacía. Estaba llena de un líquido espeso y negro que rebosaba por los bordes. No era sangre. Olía a tierra podrida, a pantano estancado y a muerte antigua. Los susurradores ya habían reclamado otra alma. El pasajero adicional. Dicen que lo peor de subirse a la bestia son las pandillas o la migra. Ojalá fuera eso. Ojalá fueran solo personas con armas. Llevo 3 noches sin dormir. No porque no tenga sueño. Me muero de sueño. Pero no puedo cerrar los ojos. Porque la otra noche conté a los que íbamos en el techo del vagón. Éramos 12. Pero cuando pasamos por el túnel, conté 13. Hay alguien que viaja gratis. Alguien que no respira y le gusta sentarse al lado de los que se quedan dormidos. Si subes al tren, nunca mires a la cara al pasajero que no conoces. Viajar sobre el techo de un tren de carga apodado La Bestia es una de las experiencias más aterradoras que un ser humano puede vivir. Es una lucha constante contra la gravedad del sueño y el viento que intenta arrancarte de la superficie metálica. Pero hay un horario específico. A las 3 de la mañana, la hora muerta, cuando la oscuridad es tan densa que no ves tus propias manos frente a tu cara, es ahí cuando el peligro cambia de forma. Muchos migrantes, aquellos que han sobrevivido para contarlo, susurran sobre lo que ocurre en los tramos más aislados, en medio de la nada, donde no hay ni una sola luz de poblados en kilómetros a la redonda. Ahí aparece el pasajero. Nadie lo ve subir, simplemente, en un parpadeo, ya está ahí. Es una figura extremadamente delgada, sentada en la orilla del vagón con las piernas colgando hacia el vacío. Su postura es rígida, antinatural. No tiene un rostro definido. Bajo la capucha o el sombrero que parece llevar, solo hay una mancha de sombra, un vacío donde deberían estar los ojos y la boca. Esta cosa no pide dinero, no pide agua, ni siquiera habla, solo se queda ahí, girando lentamente su cabeza sin rostro y mirando fijamente a alguien del grupo. Generalmente, elige al que está más cansado, al que está a punto de rendirse. Lo verdaderamente aterrador ocurre cuando el tren se aproxima a un túnel largo. Los veteranos del camino saben que deben de agacharse y empezar a rezar. En esa oscuridad absoluta del túnel, donde el ruido del tren se amplifica y retumba en las paredes de piedra, el silencio entre los viajeros se llena de un sonido espeluznante. Tela desgarrándose lentamente y un suspiro ahogado, húmedo, como el último aliento de alguien que se rinde. Cuando el tren sale de nuevo a la pálida luz de la luna, el recuento de cabezas siempre falla. Alguien del grupo ha desaparecido. No hay cuerpo, no hay rastro de caída. Simplemente ya no están. Pero lo que te hiela la sangre, lo que hace que los sobrevivientes tiemblen al recordarlo, es volver a mirar a el pasajero, porque ahora luce algo diferente. Si el pobre hombre que desapareció llevaba una chaqueta de mezclilla gastada, el pasajero ahora la lleva puesta, ajustada a su cuerpo esquelético. Si la víctima tenía una gorra roja de béisbol, el pasajero ahora la tiene sobre su cabeza de sombra. No es un fantasma en el sentido tradicional. Creo que es algo peor. Una entidad parasitaria. Un recolector que va armando su existencia robando la identidad, la ropa y tal vez el alma de los que nadie va a buscar. Y ahí sigue, sentado en el borde, esperando el siguiente túnel, luciendo la ropa de los hombres que borró de la historia. La frontera de los espejos. Hola, mi nombre es Javier. Estoy grabando esto en una grabadora de voz en un teléfono que encontré tirado en la acera. No tiene tarjeta SIM,
No hay señal de red, no hay wifi, pero necesito dejar un registro. Necesito que alguien sepa que estuve aquí. Soy de un lugar donde la lluvia huele a tierra mojada y la gente ríe fuerte. Caminé hacia el norte buscando un trabajo de construcción para enviar dólares a mi esposa. Me separé de mi coyote cuando apareció la patrulla fronteriza y me adentré corriendo en el cañón. Caminé durante 3 días. Creí que moriría de sed. Cuando vi los primeros tejados brillando bajo el sol a lo lejos, pensé que Dios me había dado una segunda oportunidad. Pensé que había cruzado la línea, que había triunfado, que equivocado estaba. Esto no es a donde quería llegar. Tras sobrevivir 3 días bebiendo agua de charcos fangosos y escondiéndose bajo matorrales, había cruzado una línea imaginaria en el mapa y llegado a un pueblo. Al principio, la visión le sacó lágrimas de alivio. El pueblo se veía extrañamente perfecto, como sacado de una postal antigua de los años 50. Las casas estaban pintadas en tonos pastel, celestes, rosas, amarillos pálidos. El césped de los jardines estaba cortado a una altura idéntica, casi milimétrica. Las calles estaban impecablemente limpias, sin una sola hoja seca o papel en el suelo. Arriba, el cielo era de un azul sólido, sin una sola nube, y el sol brillaba con una intensidad deslumbrante, pero no emitía calor. Javier no sentía que el sol le quemara la piel. De hecho, no sentía la brisa ni la temperatura. La sensación de alivio le duró apenas unos minutos. A medida que caminaba por la calle principal buscando una tienda o una gasolinera, la atmósfera comenzaba a sentirse pesada, artificial. Se detuvo en una esquina y miró una señal octagonal roja. Intentó leer la palabra blanca en el centro. Parecía decir stop, pero cuando parpadeó y fijó la vista, las letras comenzaron a bailar, retorciéndose sobre el metal hasta convertirse en símbolos extraños. Luego notó a la gente. Había personas caminando por las aceras, vestidos con ropa de colores apagados. Todos caminaban con un ritmo idéntico, un paso a la vez, perfectamente sincronizados, como si estuvieran siguiendo el compás de un metrónomo invisible que dictaba la vida del pueblo. Desesperado y sediento, Javier se acercó a una mujer rubia que regaba unas flores de plástico en su porche delantero. «Señora, por favor, ¿tiene un poco de agua?», rogó Javier en su inglés roto. La mujer se detuvo mecánicamente. El agua de la manguera dejó de fluir, pero no hubo sonido de llave cerrándose. Lentamente, giró el cuello hacia él. Javier sintió que el corazón se le detenía y casi soltó un grito. La mujer sonreía ampliamente, pero su rostro estaba tenso, y sus ojos no tenían pupilas ni iris. Sus cuencas estaban ocupadas por 2 esferas blancas, lisas y brillantes como bolas de billar o perlas de gran tamaño. Salió corriendo, tropezando con sus propios pies presa del pánico. Entró de golpe a un pequeño restaurante estilo diner americano que estaba en la esquina, buscando ayuda, un teléfono, una salida. La campanilla de la puerta no sonó al entrar. El lugar estaba vacío, excepto por un mesero detrás de la barra. El mesero, con el mismo rostro inexpresivo y los mismos ojos blancos, se acercó a la mesa de Javier. Sin que Javier dijera una palabra, el hombre colocó un plato hondo frente a él. Javier miró el plato. No era comida. Era un tipo de arena gris, densa, burbujeando lentamente como si estuviera hirviendo, despidiendo un olor a cobre quemado. El mesero sonrió sin parar. Aterrorizado, al borde del colapso mental, Javier pateó la silla y huyó del restaurante. Corrió por el medio de la carretera principal, dispuesto a dejar ese pueblo maldito atrás, a volver al desierto a enfrentar a la patrulla fronteriza si era necesario. Corrió viendo el cartel de «Vuelva pronto» a las afueras del pueblo. Lo cruzó. Cerró los ojos, pero al abrirlos, no estaba en el desierto. Estaba entrando de nuevo al pueblo por el otro lado. Las casas pastel, los jardines idénticos, la mujer regando las plantas falsas. Se dio la vuelta y corrió en sentido contrario. Pasó el límite y apareció nuevamente en la entrada principal. Estaba atrapado. Había caído en una falla de la realidad, un limbo burocrático, geométrico y absurdo, diseñado para atrapar y retener eternamente a aquellos que, por desesperación, cruzaron la frontera por las coordenadas equivocadas, colándose por las grietas del mundo real. Dicen, quienes han estudiado estas anomalías, que Javier sigue ahí, envejeciendo sin morir, caminando en círculos por calles limpias que no llevan a ninguna parte,
en un pueblo silencioso que jamás ha aparecido, ni aparecerá en ningún mapa de este mundo. El pacto con el guardián. Lo conseguí. Tengo los papeles. Tengo el trabajo. Tengo la casa con calefacción que soñaba cuando salí de mi pueblo. Mis vecinos dicen que soy un hombre tranquilo, que nunca doy problemas, pero ellos no saben que por dentro estoy hueco. Cuando llegué a ese paso en la montaña, pensé que el precio era dinero. Estaba dispuesto a darlo todo, pero él no quería billetes. Ahora, cuando miro las fotos de mi familia, no siento nada. No sé quiénes son, ni sé quién soy yo. No aparece en los radares térmicos. No es un agente de migración, ni un traficante, ni un criminal común. Es algo mucho más antiguo que la propia idea de las fronteras. Es una entidad que habita los umbrales. Ricardo, un hombre que huía desesperadamente de un pasado violento que amenazaba con terminarlo, llegó a esas cumbres durante una tormenta de nieve. Congelado y al borde de la hipotermia, encontró una cueva oscura. Entró buscando refugio, pero encontró una presencia. Al fondo de la cueva, donde la luz no llegaba, algo se movió. El guardián no tenía una forma física clara. Era más bien una masa densa de sombras cambiantes, humo negro y frío con 2 puntos de luz amarilla que le observaban, ojos que parecían monedas de oro antiguas. La voz resonó dentro de la cabeza de Ricardo, no en sus oídos. «Te dejaré pasar», dijo la entidad, con una voz que sonaba a piedras chocando. «Nadie te verá. Serás invisible para tus perseguidores, pero a cambio me darás lo que te hace querer llegar». Ricardo, temblando de frío y miedo, pensó rápido. Lo que me hace querer llegar. Pensó que la entidad se refería a los pocos dólares que llevaba cosidos en los dobladillos del pantalón, o quizá a la foto arrugada de su madre. «Acepto», dijo Ricardo sin dudarlo. «Toma lo que quieras, pero déjame pasar». El pacto se selló con un silencio pesado. Al amanecer, Ricardo salió de la cueva. Cruzó la montaña con una facilidad increíble. No sentía frío, no sentía cansancio. Era como si el viento lo empujara suavemente hacia su destino. Pasó frente a los controles sin que nadie levantara la vista. Llegó a la ciudad prometida. Pero al instalarse, al intentar comenzar su nueva vida, se dio cuenta del verdadero y terrible precio del pacto. Se sentó en su cama y trató de recordar. Sabía que tenía hijos, pero no podía pensar en sus rostros. Sabía que su madre cocinaba algo delicioso los domingos, pero no podía recordar el sabor ni el olor. Peor aún, había olvidado el miedo que lo hizo huir. Había olvidado su motivación, su amor, su odio. Ricardo se convirtió en una cáscara vacía. Tiene un trabajo, tiene una casa, paga sus impuestos, pero vive como un sonámbulo, sin pasiones, sin recuerdos emocionales. El guardián no quería su dinero, ni siquiera quería su alma en el sentido religioso. Quería su propósito. Le quitó el motor que lo hacía humano. Ahora Ricardo es un hombre sin pasado en un país que no le pertenece, un fantasma en vida, esperando pacientemente que la muerte llegue para devolverle, tal vez, lo que el guardián le arrebató en esa cueva. Muchos dicen que estas historias son solo cuentos de camino, inventos de mentes cansadas y almas rotas por el viaje. Pero, ¿y si las fronteras son realmente grietas? Heridas en nuestra realidad por donde se filtra algo que no debería estar aquí. La próxima vez que veas un horizonte lejano o escuches un susurro en un lugar donde no debería haber nadie, recuerda, a veces, el precio de un nuevo comienzo es dejar atrás mucho más que solo tu país. Si te han gustado estos relatos, suscríbete. Activa la campana para no perderte el próximo descenso a lo desconocido. Estos son los susurros de Eco. Buenas noches y ten cuidado con lo que te encuentras en el camino.